¿Cómo podemos recrear escenarios como los backrooms y los ballrooms utilizando Blender? La historia de los backrooms cuenta: si no eres cuidadoso y haces no clip fuera de tu realidad en las series equivocadas, terminarás en los backrooms, donde no hay nada más que el olor de alfombra húmeda, la locura producida por el amarillo monocromático, el sonido interminable de luces fluorescentes zumbando al máximo, y aproximadamente 1000 millones de kilómetros cuadrados de habitaciones vacías segmentadas al azar, en las cuales terminan atrapado. Dios te salve si escuchas algo moviéndose cerca de ti, porque seguramente te ha escuchado a ti. Esta historia, acompañada de esta imagen, creó todo un universo en internet de nuevas historias, videos y juegos, y ayudó a popularizar el concepto de espacios liminales. Con el tiempo, más entornos se sumaron a este concepto de liminalidad, entre ellos el concepto de los ballrooms, de Jared Pike, que se ve en pantalla. La simpleza de estos dos ambientes ayuda a que estos puedan ser recreados y modificados para adaptarlos al proyecto o idea que tengas en mente, y hoy mostraré cómo puedes realizar estos en Blender. Para recrear los backrooms necesitas principalmente 4 objetos, que luego puedes mover, duplicar y acomodar para crear cualquier escenario en mente. Estos son un suelo, una pared, un techo y una luz. Para el suelo, creas en Blender un plano y con eso tienes el suelo. ¡Yay! Ok, no. Puedes darle un poco de grosor extruyendo la geometría o utilizando el Solidify Modifier. Finalmente, le añades una textura de alfombra, tal como esta textura de Ambient CG. El tamaño del suelo es de 2 metros por 2 metros por defecto, lo que ayuda a poner uno al lado de otro. Si activas Increment Snapping. Para la pared, creas otro plano y lo giras 90 grados. Lo acomodas para que el origen quede en la parte inferior del objeto, lo cual ayuda mejor a moverlo. Y le aumentas la altura a lo que consideres razonable, en mi caso, 3 metros. Para que no sea solo un plano, decidí darle un par de detalles, tales como un borde en la parte inferior en donde hacen contacto la pared con el suelo, y de la misma forma en la parte superior. Le puedo añadir también algo de grosor a la pared, similar al suelo, y con esto tengo el modelo hecho. Para la textura de la pared puedes encontrar una en internet, si te aseguras de que permiten su utilización, o en mi caso decido recrearla de cero, utilizando Affinity Designer. La textura en sí es simple. Creas una imagen cuadrada y la divides en dos, horizontalmente. En una línea, decidí alternar colores claros y oscuros. Y en el espacio restante hice 2 flechas, cuidando de que la mitad inferior estuviera vacía. Ya con esto, duplico la parte hecha y bajo la flecha en la segunda parte, de forma que al aplicar la textura, se mantenga el elemento alternado. Aplico la textura en la pared. La combino con otra textura de pared de Ambient CG para que así tome más detalle y reaccione de buena forma ante las luces, utilizando Bump para el relieve y Roughness para los reflejos. Si quieres darle tu propio sello creativo, siempre puedes modificar la textura y crear algo único. Algo como añadirle pingüino. En las partes superior e inferior, aplico otra textura de madera para darle algo de variedad. El techo es igual de fácil que el suelo. Creas un plano, lo subes a la altura de la pared y le añades una textura acorde. Le das grosor al objeto y con eso está listo. Si quieres, puedes darle el detalle de baldosas, modificando el borde del techo y agregándole una textura nueva, tal como la textura de metal en este techo. Finalmente, el último objeto en nuestra lista es la luz, la cual podemos crear a partir del objeto del techo. Duplicamos este y hacemos un agujero en la parte inferior del techo, extruyendo hacia arriba. Y ubicamos una luz de área apuntando hacia abajo. Creamos un plano para tapar el agujero en el techo y le damos un shader translúcido, de forma que deje pasar la luz y la difumine, como en la imagen original, o como un difusor de luz en fotografía. Con estos 4 objetos listos, solo queda combinarlos para crear tu propio escenario, creando habitaciones, pasillos y callejones sin salida a voluntad. Abre un programa de dibujo y crea grafitis.
como algunas flechas y frases para posicionar en diversas partes, en caso de que tu escenario ya haya sido recorrido por alguien. También puedes modificar estos objetos si quieres crear variaciones interesantes, tales como este agujero en la alfombra, a partir del objeto de suelo. Inserta elementos aleatorios como algunas sillas o muebles, porque probablemente esos objetos en algún momento cayeron del mundo real, si es que humanos o pingüinos también estuvieron aquí. Si llegaste a los backrooms, es porque, como esos objetos, tú también hiciste noclips de la realidad. Solo asegura no hacer noclip nuevamente, si quieres mantenerte con vida. Si solo quieres crear imágenes, entonces, ¡felicidades! Puedes renderizar tu escenario y mostrarlo en tu red social favorita. Pero si quieres armar una animación, entonces tendrás que animar una cámara recorriendo ese escenario. Puedes tomar el add-on Camera Shakify. Puedes tomar el add-on Camera Shakify, que te permite darle una animación de movimiento ya hecha, con lo cual solo tienes que preocuparte de armar el recorrido de la persona. Otros elementos que recomiendo animar es alguna de las luces, de forma que cuando el momento sea perfecto empiecen a parpadear o a apagarse completamente, de forma que puedas jugar con la oscuridad. En un stream pasado estuve mostrando el proceso de armar el escenario, y luego animando la cámara y las luces. Si te interesa ver esto, te dejo el video resumen de ese stream, aquí en pantalla. Y también puedes seguirme en Twitch en caso de que vuelva a hacer trabajos creativos en el futuro. Recomiendo prestar atención a la información de la cámara, dándole 35 mm o 24 mm al lente para apreciar el escenario e intercambiar los valores en la resolución si quieres simular grabar con un celular en formato vertical. Aquí les haré un tour por los backrooms que he diseñado. Los pool rooms, a diferencia de los backrooms, están compuestos de dos texturas o shaders principalmente. Una es las baldosas que cubren suelo, paredes y techo, y la otra es el agua, compuesto de un tono azul verdoso. Para el shader del agua, utilicé el Principal Shader con transmisión de 1, un Index of Refraction de 1.333, según esta página de Pixel and Poly, correspondiente al IOR de agua a temperatura ambiente. Le doy el color que busco y también un poco de roughness. Agrego Displacement para modificar la superficie del agua, y animo este con un empty que asciende. Añado un bump para darle variación a la superficie, y animo este también a medida que pasa el tiempo. Sí, en esta animación me di cuenta que el agua parece jalea. No quiero jalea. Otra cosa que le añado al shader es un Principal Volume, para hacer que luzca más como un líquido, aunque el efecto es imperceptible sobre el agua, así que puedes decidir por tu cuenta si vale la pena su uso. Al ser esta estética compuesta de formas simples, puedes crearlas en un mismo objeto, el cual vas extruyendo a medida que lo necesitas para formar las diversas habitaciones o pasillos, o aplicar el mismo estilo modular de la versión de los backrooms, y separar diversas piezas que luego vas acomodando. Con estos elementos ya tienes la base para los pool rooms. Sin embargo, hay que ponerle atención a la iluminación, para darle la intención que tienes en mente. Si quieres que emita tranquilidad, entonces hay que darle la iluminación suficiente. Con un cambio de esta puedes tomar este escenario tranquilizante y darle una vibra más inquietante.
donde cualquier paso en falso puede hacer que te pierdas, o peor, que algo te encuentre. Con estos dos elementos ya tienes la base para crear tu propio escenario en los Poolrooms, y tienes total libertad de añadir lo que quieras y necesites. Algunas cosas que recomiendo son una escalera para salir del agua, con una textura metálica limpia, algunas barandas del mismo material metálico, y dependiendo del tipo de escenario, puedes también modelar alguna tubería presente en parques acuáticos. Con el escenario finalizado, puedes tomar la misma decisión que con los backrooms. Haces solo unos renders para subir como imágenes, o decides hacer una animación, para lo cual debes animar la cámara recorriendo tu escena con total libertad creativa. Ahora les haré un tour por los Poolrooms. Finalmente, cuando todo está hecho, solo queda renderizar tu animación, darle algo de diseño sonoro y subirlo a tus redes sociales. Puedes grabar la vida real por unos segundos para añadirlo al inicio, y así mostrar cómo caes a los backrooms, como en este video. Y ese fue mi video. Espero les haya gustado esta animación y este video mostrando el proceso con el cual fue hecho. Pueden tomar lo que hice y crear sus propios videos o imágenes. Espero que les sea de utilidad. Y con esto me despido. Espero que tengan un buen día. Adiós.